Ustedes probablemente nunca hicieron un cálculo de las prestaciones dinerarias. En la ley especial, así se la llamamos nosotros, decimos ley especial y ley civil, para separar, digamos, o otros, lo preciso sería, ¿se escucha bien? Ley especial y ley civil u otro sistema de reparación sería en realidad, porque ley civil sería las acciones judiciales con sustento en el Código Civil. Pero hay otros sistemas, y el tercer sistema sería el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que establece el deber de previsión del empleador. Ahora, la ley especial, o también llamada vía sistémica, tiene la historia que yo ayer rápidamente más o menos le pasé revista. Ley 9688, responsabilidad por riesgo, tarifa, o sea, se establece una tarifa y una opción establecía, la vieja ley, la opción que llamaba de derecho común. Es decir, el trabajador podía optar, denunciaba el accidente y podía optar, en vez de seguir la vía, que es la vía de la responsabilidad objetiva, podía optar por la acción civil. Pero una vez que optaba, no podía ir a la otra. Esto fue, con el tiempo, fue cambiado por la jurisprudencia y se pasó, sobre todo después de la sanción de la ley 24557 de 1996, después de la ley 24557 de 1996, que incorpora el tercer sujeto que yo ayer les hablaba, la RT, se pasa a un sistema cuando se descalifica la prohibición de acceder a la acción civil. Recuerden que la 24557 tuvo un famoso artículo, que hoy está derogado, que es el artículo 39, que establecía la prohibición de iniciar acción civil. Una barbaridad desde todo punto de vista jurídico, y esto fue descalificado por la Corte en el año 2004, septiembre de 2004, se llamó la primavera de la Corte, porque fue en septiembre de 2004, y descalificó ese artículo y permitió que los trabajadores y trabajadoras fueran a reclamar por la vía civil. Pero se planteó otro problema, que era el de la opción. ¿Qué pasaba? Si optaba, si no podía cobrar la reparación sistémica, o sea, que era lo más rápido y fácil. Bueno, también eso la Corte, en un famoso caso que se llamó el caso Liosco, con Elie, la Corte habilitó lo que se llama cúmulo, un cúmulo de acciones. Entonces, el trabajador podía cobrar lo que le daba la comisión médica y la RT, y después hacía el juicio, por la diferencia. Y podía hacer el juicio por la diferencia de la reparación, si había una diferencia de prestaciones, una diferencia de incapacidad, una diferencia en el ingreso base mensual, o podía directamente iniciar una acción civil, con lo cual se acumulaban, por eso se hablaba del cúmulo de acciones. Esto fue limitado por lo que fue la ley 26773. Incorpora el RIPTE, deroga la doctrina de acumulación fallo Liosco y restituye la opción con renuncia. Opción con renuncia era la de la 9688, que no fue en el año 1915, fue porque la 9688 tuvo muchas reformas. Con el tiempo fue que se introdujo ese límite, es decir, se optaba, pero se renunciaba a la otra vía. Si cobraba lo del sistema especial, no podía hacer la acción civil, y viceversa. El decreto 1278 abre el listado, incorpora la suma fija y tope. El decreto 6.094 deroga los topes, aumenta las sumas fijas. Y por último, llegamos a la 27348, que es la que rige. Hoy en día, digamos, tendríamos el régimen de riesgo del trabajo en Argentina especial sería la 24557, reformada,
la 26773, reformada, y la 27348, que es la que rige y establece la instancia administrativa previa, excluyente y con limitación recursiva. Esto ya genera un gran debate en la jurisprudencia. Y es lo que les decía ayer, en parte, que probablemente vamos a estar a la posibilidad de que la Corte diga si es o no constitucional. El problema que tiene la Corte, muy serio, es que tiene varios precedentes en el cual la Corte ha dicho que digamos, el principio de acceso a la justicia es un principio constitucional. Tenemos entonces la acción judicial. Salimos de la idea de la reparación en sede administrativa. Antes de tocar estos puntos, le diría lo siguiente. La fórmula de la reparación especial es muy sencilla. Es el ingreso base mensual, se toma el promedio, se suman todos los salarios percibidos por la víctima del año anterior al evento, ya sea al hecho, si es un accidente, o a la enfermedad, cuando se determina la incapacidad o primera manifestación invalidante, y se divide por 365. Eso da una suma que se multiplica por 30,4. Eso da el ingreso base mensual, se multiplica por el porcentaje de incapacidad, por el factor edad, es decir, se divide 65 por la edad de la víctima, y de ese modo nos da la prestación dineraria, que a su vez se le agrega el 20% del artículo 3 de la ley 27773, que es una prestación. La ley es confusa, porque en un lado habla de prestación, en otro lado habla de indemnización. Si fuera de la seguridad social no podría hablar de indemnización, tendría que hablar siempre de prestación. Si se habla de indemnización, estaríamos en el terreno del derecho de daños, el derecho a reparación de daños. Pero la ley estas leyes han sido muy poco técnicas y la redacción ha sido bastante, en ese aspecto, poco feliz en cuanto a cuidar la redacción y ser muy preciso en el aspecto técnico de la redacción jurídica. Vamos a ver después que las fórmulas para calcular las reparaciones en la vía civil son distintas. Entonces tenemos, primera valla es la competencia, porque ¿qué quiere decir eso? La competencia es la aptitud jurisdiccional que tiene el juez para entender en una causa. Entonces tenemos vallas en la acción especial y vallas en la acción civil. ¿Por qué? Porque para ir a la acción civil, primero tenemos que transitar, lo cual es una barbaridad, porque si el trabajador está optando, tiene que transitar la instancia administrativa previa. Superado eso, que no es sencillo, porque en estos momentos hay una gran división en la justicia. Por ejemplo, la Justicia Nacional, de la que yo formo parte, tenemos en primera instancia más o menos el 80% de los jueces dicen que es constitucional la instancia administrativa previa. Hay un 20% que dice que no, y en la Cámara hay un 60-40 más o menos, o 70-30 sería en estos momentos, esa división. Es decir, hay una pelea doctrinaria importante, porque nosotros entendemos, yo formo parte en este momento de la minoría, entendemos que la ley no supera el test de constitucionalidad en cuanto al acceso a la justicia, que es un principio que el sistema interamericano de derechos humanos protege. Bueno, superado ese tema, la ley... ¿Cómo sería, Luis, eso? ¿Cómo? ¿Cómo sería el límite al acceso a la justicia? Ahora lo voy a ver, La ley especial, la 27348, establece un plazo que un procurador, que ahora se jubiló, dijo el plazo fatal. Establece un plazo de 60 días para transitar la instancia administrativa.
60 días hábiles, sí, serían 90 días corridos, que prácticamente ustedes que tienen experiencia, los que caminan las comisiones médicas, saben que en 90 días es muy difícil poderlo terminar. Hay casos que se podrán hacer, pero primero hay que completar las carpetas para que comience a correr ese plazo. Si se venciera ese plazo, la víctima podría decir, bueno, se venció el plazo, me voy a la justicia. Pero también la comisión médica le tiene que dar un certificado para justificar ante la justicia de que transitó la vía administrativa. Hay un sistema de homologación, lo hablábamos ayer, de cosa juzgada, administrativa y de revisión. Voy a ir rápido porque ayer más o menos hablamos. El recurso de apelación está en el artículo 2 de la ley 27348 y ha sido reglamentado por esta resolución del contador Morón, que se cree que es un procesalista, resolución 298/17, que tiene creo que tiene más de 50 artículos, y es bastante confuso porque, digamos, compara un sistema procesal que es propio de la justicia en una garantía de doble instancia. Y él se pone como si fuera una primera instancia y establece pruebas, que es muy difícil en una comisión médica que se pueda designar audiencia para declaración de testigos o una pericia contable. Es decir, esa instancia tiene que ser una instancia simple, rápida, ágil, y de ninguna manera se puede confundir con lo que es el funcionamiento de un juzgado que está preparado para eso, que está entrenado, preparado y capacitado para transitar ese tipo de planteos. Otro de los problemas serios es el efecto suspensivo que tiene el recurso. El efecto suspensivo hace que si una ART está apelando, el trabajador no pueda cobrar, con lo cual, bueno, también se demora el trámite. Los recursos que vienen, hay una gran cantidad de causas en sede administrativa, y los recursos que vienen con grandes déficits formales, es decir, con problemas, por ejemplo, mandan fotocopias, muchos están sin firmas, vienen sin patrocinio letrado, entonces hay que devolverlo. El recurso, en vez de presustanciarse en la sede de la comisión médica, no lo sustancian, envían el expediente directamente, y la ley dice, y la resolución esta dice que hay que sustanciarlo en sede administrativa, porque claro, si nos mandan todo el fardo a nosotros, ¿qué sentido tiene que esté esa instancia administrativa? Lo que nosotros le hemos dicho a la Comisión Médica Central es, no, señores, le dimos un protocolo para que actúen. Tienen que fijarse bien, el expediente tiene que venir foliado, firmado, tienen que haberle dado traslado notificado perfectamente a las partes, tiene que haber interpuesto allí el recurso, y cuando eso está todo listo, recién nos lo mandan a nosotros. Y nosotros diremos si esa resolución es o no válida. Hay un problema. Está trabajando mucha gente inexperta, muchos abogados inexpertos en este tema, y hace que algunos digan, me disconformo con el porcentaje de incapacidad. Me dieron el 20%, yo creo que tengo el 30%, pero no ofrecen prueba. Entonces, hay jueces que dicen, el recurso es desierto. Esto es una expresión técnica. Desierto es cuando no tiene fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Hay dispositivos en la ley procesal laboral para que el juez de oficio mande a producir pruebas. Pero claro, tiene que haber, muchas veces no ponen puntos de pericia, dicen, sí, ofrezco pericia médica. Y no explicita en el escrito de apelación qué puntos de pericia. Con lo cual nosotros vamos a designar un perito, por ejemplo, a la Cámara vienen los recursos de la Comisión Médica Central. Perdón. Y a los juzgados de primera instancia, a los juzgados de primera instancia vienen los recursos de las comisiones médicas jurisdiccionales, que sería el caso de el Interior, que van al juzgado provincial.
En cambio, de la Comisión Médica Central van a la Cámara directamente. Con lo cual es todo un gran embrollo y una gran complicación tratándose de un procedimiento que debería ser ágil y rápido, reitero, sino directamente que se vaya a la justicia, que va a haber más garantías de que los plazos y las formalidades se cumplan. Bueno, ayer hablamos de los baremos, de la constitucionalidad, y después voy a ver un poquito esta disputa doctrinaria que hay entre Mariano Castec y Ricardo Risso. Risso es médico del Cuerpo Médico Forense y Castec, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Es decir, son dos pesos pesados que están discutiendo sobre si el daño psíquico requiere un síndrome psiquiátrico o es más amplio. Esto es una disputa que se ha trasladado a la justicia y como en este momento, desde hace un tiempo, ha tomado cuerpo la idea de que en la justicia se le daba con gran liviandad el reconocimiento de daño psíquico a los afectados por un accidente o enfermedad, comenzó a crecer esta tesis de Risso, que si no hay un síndrome psiquiátrico, no hay daño psíquico. Así que bueno, esto todavía no ha sido saldado. La Corte tiene la postura de que el daño psíquico debe ser reconocido como aparte del daño físico, pero también no es muy claro el tema del tratamiento. ¿Para qué es el tratamiento? ¿Para qué es la terapia? ¿Para curar o para mejorar el tránsito de la ruptura de la cotidianidad de la persona accidentada? Acá está lo que decíamos hoy. Tutela judicial efectiva. Las Naciones Unidas, hace poco tiempo, dictó la Observación General 24, la obligación de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales. Y allí, lo dice expresamente, las Naciones Unidas contempla la posibilidad de que las víctimas demanden directamente a esa entidad que ha incumplido sobre la base del pacto. Y en el capítulo 4 habla de los recursos judiciales. Es decir, el máximo organismo internacional, mundial, en las Naciones Unidas, en su Consejo Económico Social, que es el que intérprete del pacto, les recuerdo que el pacto es el pacto que contempla derechos económicos, sociales y culturales. También después está el pacto, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es de derechos económicos, sociales y culturales. Este pacto contempla una gran amplitud en la garantía, le da una gran importancia a la garantía de acceso a la justicia. Pareciera ser que esta disposición de Naciones Unidas va en contramano con, o mejor dicho, la ley va en contramano, la 27348 de esta disposición. Veamos otra cosa. Había dicho Observación General 24. Observación General 23 del Comité de DES. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Los trabajadores afectados por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional deberían tener derecho a una reparación, incluido acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los tribunales, para resolver las controversias. Para la efectividad progresiva del derecho a resolver los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados también deberían velar por la disponibilidad de recursos judiciales. Sí, si yo me pongo en abogado del diablo, podría decir, bueno, a ver, nosotros en esa ley 27348 contemplamos el recurso judicial. Hay un pequeño problema, que ese recurso judicial es limitado. Una cosa es un recurso y otra cosa es una acción. La acción es la que... la acción es de amplitud
Es decir, si yo inicio una acción, ofrezco toda la prueba que hace a mi derecho. Si yo planteo un recurso, solamente puedo cuestionar a la resolución que ya resolvió y no puedo agregar elementos nuevos a los que ya tenía en el planteo. Con lo cual, ahí está ya la limitación. Concretamente está la limitación. Y la otra limitación son los plazos. Plazos de 15 días, muchas veces de trabajadores del interior y demás, que es difícil cumplirlos. Y por otro lado está la interpretación, que es que cuando llegan esos recursos, se habla de que la exigencia de una crítica concreta y detallada y razonada de la resolución. Pero ¿qué pasa? La resolución de la comisión médica, lo único que dice es media carilla, la parte resolutiva, en la parte de los considerando está los antecedentes médicos, dan un breve detalle del hecho, que son dos renglones. Se accidentó tal día por un esfuerzo en levantar un objeto. O sea, los hechos, no existe descripción de hechos en la causa administrativa. Y dice, bueno, tiene una incapacidad de tanto, la conclusión. Y entonces la víctima tiene que hacer una crítica razonada, detallada y concreta de esa resolución. ¿Qué puede decir? Muy poco lo que puede decir. Lo que tiene que hacer, en todo caso, es decir, bueno, quiero que me designen otro médico, que venga otro médico y me revise, y bueno, y ser cuidadoso en los puntos de pericia. ¿Por qué es digamos, arbitraria esa resolución y por qué merece una apelación? ¿Por qué debe ser revocada? Por tal cosa y tal cosa, y porque necesito estudios que no se me hicieron, y ofrezco tal estudio, tal práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como ven, la situación es bastante compleja y nosotros, en mi sala, sacamos si a alguno le interesa, un fallo fundamentando por qué era inconstitucional en la causa Freites con Asociar. Allí en esa causa nosotros fundamentamos por qué ese artículo considerábamos una limitación a la tutela judicial efectiva. Bueno, acá son los otros supuestos de reparación. Primer problema, como les dije, la competencia, porque la Corte hasta ahora tiene dicho, en un caso que se llama Faguada, tiene dicho que cuando el reclamo, aún siendo civil, tiene elementos laborales, corresponde que intervengan los jueces laborales. ¿Por qué? Porque la propia ley 26773 decía que cuando se accionaba con sustento en el derecho civil, tenían que entender los jueces civiles, no los laborales, y aplicarse el procedimiento civil y el derecho de fondo civil. Es decir, era una vía totalmente aparte de lo que es el mundo laboral. Y esto no parece muy razonable, este artículo. También este artículo ha sido muy criticado, es el artículo 4 de la ley 26773, y la Corte, el año pasado, en ese caso Faguada, dio a entender que si se trataba, por eso a veces ahora los abogados están replanteando sus reclamos y están incorporando distintas vías. Dice, bueno, acciono porque se violó el artículo 1113 del Código Viejo, era el de del riesgo o vicio de la cosa. Acciono porque no se cumplió la ley de higiene y seguridad 19.587 y esa sería responsabilidad subjetiva, violación de un deber. Acciono porque no se cumplió el deber de seguridad del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ahí está en la inteligencia del planteo, porque se incorpora una normativa del régimen de contrato de trabajo. Con lo cual, prácticamente ahí está respetando la exigencia de la Corte que si hay un planteo laboral, lo tiene que atender un juez laboral y no un juez civil. Por supuesto que aún cuando no se planteara la cuestión laboral, los jueces civiles dicen, no, nosotros no somos competentes. Esto es un problema, una relación entre un empresario y un trabajador o trabajadora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esto? Y por supuesto esto genera un atraso tremendo porque el trabajador inicia en un juzgado laboral
El juzgado laboral dice, no, soy incompetente porque la ley expresamente lo dice. Si usted está reclamando por el Código Civil, vaya al juez civil. El juez civil dice, no, señor, es una relación entre un trabajador y una empresa. Eso se rige por la ley procesal laboral que establece cuál es la competencia, cuál es la aptitud jurisdiccional, así se llama técnicamente, para entender. Y bueno, eso dura un año. Entonces va a la Corte. Y la Corte tiene otro año, quizá un poco menos, para decir, bueno, es competente el juez laboral o es competente el juez civil. Hasta ahora viene diciendo que es competente el juez laboral. Solo en un caso que estaba mal planteado, lo mandó a la justicia civil. Vamos entonces a la acción civil. La acción civil, aquí se entra a complicar la situación. El ejemplo que yo les di ayer de Caperucita Roja no es una broma. Se entra a complicar porque Lorenzetti dice que una cosa es la acción transaccional. La acción transaccional sería la acción especial, la tarifa, la vía sistémica. Allí, dice, hay responsabilidad objetiva y se favorece a la víctima. Si la víctima elige ir a la acción civil, allí desaparece la transacción. Ahí estamos en igualdad de condiciones y no hay hiposuficiente, utiliza esa palabrita, no hay hiposuficiencia alguna. Allí hay igualdad de armas. Y si hay igualdad de armas, el que pelea, el que plantea el litigio, tiene que probar. Y tiene que probar todos los supuestos de su planteo. Y aquí viene el problema, porque por lo general se demanda a la empresa, pero también se demanda a la RT. Y la RT tiene un contrato de afiliación que limita por la ley y por el propio contrato la acción civil. Es decir, la RT, ¿qué hace cuando contesta la demanda? Excepción de falta de legitimación pasiva. Es decir, señor, usted no me puede demandar a mí, yo me excepciono, sáqueme de la cancha porque yo estoy solamente obligado a otorgar las prestaciones del sistema. A mí la ley me saca automáticamente del Código Civil. Entonces, la víctima, si quiere traer a la RT al juicio civil, tiene que fundar adecuadamente el reclamo. Si no, va a tener serias dificultades, lo va a perder o a lo sumo va a perder mucho tiempo para que definitivamente le digan, bueno, sí, la RT me tiene que dar las prestaciones del sistema. Entonces, ¿qué son los factores de atribución? Lo que hablábamos ayer. Primero, el primer factor, o sea, el primer presupuesto es el daño. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un daño, tiene que haber una lesión que merezca indemnización. Un daño físico, un daño psicológico y un daño moral, que son, el daño moral está parte del daño físico y del psicológico. Tiene que haber antijuridicidad, es decir, tiene que haber una violación de una norma, de una ley, de un artículo del Código Civil. Tiene que haber un nexo causal. ¿Qué es esto? Es una relación de causalidad, a lo cual la Corte, si bien es un voto en minoría, en el caso Torrillo de Lorenzetti, cuando Lorenzetti sacó ese fallo en minoría, él hablaba de una relación de causalidad adecuada. Quedó en minoría. En ese momento estaba Zaffaroni, estaba Petracci, Hayton de Nolasco votaba con la mayoría, pero hoy la realidad es otra en la Corte. Hoy la Corte, aunque esto es dinámico, parecía que el año pasado había una mayoría en el sentido de la minoría de Lorenzetti, del caso Torrillo. Hoy se ha producido un nuevo movimiento en la Corte por la cual aparentemente, y dos santafesinos, son Rosati y Lorenzetti, más Maqueda, son los que aparentemente están empujando una nueva mayoría en la Corte, en la cual nosotros tenemos algunas expectativas, que mantenga lo que se conquistó
entre 2004 y 2014. Esto no es una cuestión política partidaria. Es objetivo, está reconocido por todo el mundo, que entre 2004 y 2014 la Corte tuvo el mayor desarrollo doctrinario en materia de derechos humanos y derechos sociales. Esto está reconocido internacionalmente. Yo he visitado varios países y todos los juristas me han hablado de los fallos de la Corte Argentina. De los fallos de la Corte Argentina en estos aspectos. Primero, el gran respeto a la Corte Argentina para la cuestión de los derechos humanos. Y en materia de derechos sociales ha sido extraordinario, porque se ha incorporado la doctrina de la Corte Interamericana, con la cual hubo un tropezón el año pasado, porque la Corte, y allí Rosati tuvo un traspié, porque Rosati dijo que eran paralelos, que tenían el mismo nivel. No es así. La Corte Interamericana es una corte que está por encima de las cortes nacionales. Y el sistema interamericano de derechos humanos y también el sistema mundial reconoce a este tipo de organismos internacionales que fijan criterios globales, pero que son importantes. Y en materia de reparación de derechos, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, tiene una línea ya fijada desde hace mucho tiempo, con distintas integraciones, que es muy, muy importante y que no se puede desatender. Entonces, a ver, si yo demando a la ART, tengo que probar que la ART omitió o no observó, se habla de inobservancia, de sus obligaciones principales. ¿Cuál es su obligación? Prevenir eficazmente los riesgos del trabajo. Y para eso tengo que probar o que no hizo los exámenes periódicos, o que no visitó el establecimiento, que no emitió consejos sobre cuestiones de seguridad y salud en el establecimiento, que no denunció a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Si todo eso se vincula con el daño que sufre la víctima, y para eso tengo que probarlo, se vincula adecuadamente, allí entra la responsabilidad civil de la ART. Nosotros tenemos en la jurisprudencia argentina hay tres posturas. Una postura que nunca condena a la ART civilmente. Otra postura que siempre la condena, pero es una postura que sale muy golpeada, porque por lo general se apela a esa resolución de Cámara, va a la Corte y la Corte revisa. Nosotros, en la sala que yo integro, la sala sexta, tenemos una posición intermedia en el sentido que decimos, revisamos el expediente y condenamos cuando se dan estos supuestos. Ya estamos entrenados para ver cuándo ocurre eso. Si no ocurre esto, nosotros a la ART la dejamos dentro del sistema, más allá de que nos guste o no nos guste el sistema, en estos momentos está así. Esa es más o menos la cuestión. Y yo creo que hay una vía que todavía está muy inexplorada, que es lo que se llama acción contractual. Porque la acción civil, de las que les hablé generalmente, con generalidades, es lo que se entiende la responsabilidad extracontractual. Tanto el 1113 como el 1109 están en la parte del Código Civil viejo, el Código Vélez, un gran código, mejor, digamos, dicen algunos, que el actual. El actual también contempla el vicio o riesgo de la cosa, pero no solo el vicio o riesgo de la cosa, sino también la actividad riesgosa, que el viejo código no lo traía, porque era un código de 1867, y evidentemente hay cosas que a Vélez no podía prever. Pero el actual código, en sus artículos 1748 y siguientes, sí contempla la actividad riesgosa. Y es muy importante, porque puede ser que el daño no haya sido producido por una cosa, en función activa o pasiva, o por la utilización de una cosa, sino que haya sido producido porque la actividad en general de ese establecimiento es riesgosa. El vicio es cuando la máquina tiene algún defecto en su funcionamiento normal.
Entonces, esas responsabilidades son fuera del contrato de trabajo. Pero dentro del contrato de trabajo, en las obligaciones de las partes, tanto del trabajador como del empresario, se incluye este artículo 75, donde dice que la empresa está obligada a un deber de seguridad que mantenga indemne a la persona que trabaja en su salud y en su seguridad. Y para lo cual deben respetarse lo que la técnica y la ciencia indique en cuanto a cómo se organiza el trabajo. Con lo cual da un marco interesante, amplio, de protección para que si no me prospera la responsabilidad con sustento en el Código Civil, yo iría por la violación en subsidio, diría, bueno, subsidiariamente demando a la empresa, allí no iría a la RT, demando a la empresa por violación del deber contractual de seguridad. ¿O por qué no iría a la RT? Porque la RT no firmó este contrato. Este contrato lo firmó la empresa con el trabajador. Aunque no se haya firmado nada. En derecho del trabajo, cuando nosotros hablamos de contrato, no hablamos de un contrato escrito. Hablamos de un pacto de la realidad. Se habla de relación de trabajo. Hay situaciones, hay actividades que se firman contratos de trabajo. Pero en general no se firma, pero está implícito que hay una contratación. La contratación, ¿por qué está dada? Por la realidad de que la persona trabaja, cumple un horario, tiene una licencia, cobra un sueldo determinado, tiene un determinado encuentro, los recibos de haber, etcétera, etcétera. Ese es el contrato de trabajo. Y en el marco de ese contrato está esta responsabilidad de mantener indemne al trabajador. Bueno, el monto del resarcimiento. ¿Un poquito de agua, no? Agua. El monto del resarcimiento. Cuando se aprobó la ley 24.557, estamos hablando del año 96, las sumas que daban las prestaciones del sistema eran muy inferiores a la que daba un reclamo civil. Por eso es que las acciones civiles eran muy numerosas y muy importantes, de una relación, no digo equivalente, pero una relación bastante cercana con los reclamos especiales. Ahora, ¿qué ocurre? Gracias. ¿Qué ocurre hoy? Si tenemos que darle algún contenido virtuoso a la ley 26773 de 2012, es la de mejoramiento del aspecto dinerario del sistema. Y fue un mejoramiento importante porque se derogaron los topes. Y entonces, ¿qué pasaba? Si un trabajador tenía un sueldo muy alto, lo alcanzaba el tope. En cambio, hoy, si tenés un sueldo muy alto, no hay problema, vas con tu sueldo. Y eso fue algo virtuoso de la ley. Con lo cual, como les dije ayer, la empresa casi quedó afuera del escenario con esta ley. Y quedaba solo la RT, que se le demandaba lo del sistema. Ahora, hoy en día, con la ley 27348 del año pasado, la RT también fue corrida del escenario prácticamente. Y quedó limitada a todo ese tránsito dificultoso que les he expresado. El monto del resarcimiento, la Corte tiene dicho que tiene que estar fundamentado. Muchos jueces dicen, bueno, fundamento el monto del resarcimiento en la edad, en el salario y en el monto de incapacidad. Estos tres factores son prácticamente los mismos que los del sistema, la vía sistémica. Con lo cual queda esa fundamentación, queda errática y corre el riesgo de que la Corte llegue a revisarlo. Eso obliga al juez a tener que incorporar otros elementos. Por ejemplo, lucro cesante.
daño emergente, lucro cesante, afectación al proyecto de vida de la persona. Es decir, cómo una determinada incapacidad puede afectar su proyecto de vida en distintos aspectos, sociales, personales, deportivos, familiares, de pareja, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que fundamentarlo. Y también es importante en este aspecto que el que plantea la acción también incorpore estos elementos para que el juez diga, ah, sí, lo baso en esto. Entonces, normalmente hay una fórmula, la Corte ha desaconsejado, o casi, mejor dicho, ha condenado la utilización de fórmulas de matemática financiera, cuando se trata de una acción civil. Dice, no, si es una acción civil, la reparación es integral, es amplia, entonces no me vengan con fórmulas. Depende de la persona y la circunstancia de la causa y los elementos probatorios que hay en la misma. Conclusión, no es que a Josecito le doy tanto y a Pedrito le doy lo mismo con la misma fórmula, no. A Josecito le doy esto porque tuvo tal problema y a Martita le doy esto porque tuvo tal otro problema y tal incidencia y tal vinculación con la prueba y con el efecto, el daño que le produce en su persona, en su familia, en sus afectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tuvimos un camarista muy bueno, que es profesor de filosofía de derecho, se llama Guibur, Ricardo Guibur. Yo no coincido en nada con sus ideas, pero de todas maneras reconozco que, dejó un sendero en la Cámara, ya se jubiló. Él decía que él ideó una fórmula. La sala tercera, cuando estaba Vázquez Vialar, que fue un gran profesor, había establecido una fórmula de matemática financiera. Capital igual 1 menos B a la N por tasa de interés. Esa fórmula de matemática financiera, daba un valor más o menos razonable que no agotara en el tiempo el total de la indemnización. Pero ¿qué ocurre? Estamos en lo mismo de lo que les dije de la 96-88 para la ley especial. La inflación pulverizaba estas indemnizaciones. Entonces, ¿qué hizo Guiburu? Que como sabe filosofía, sabe lógica y sabe matemática. Entonces él dijo, no, le tenemos que aumentar el interés y le tenemos que aumentar la cantidad de años, porque se calculaba hasta los 65 años. Y decía, hoy la persona se jubila a más edad y tiene más límite etario. Entonces aumentamos el porcentaje de la edad y aumentamos el interés, con lo cual esa fórmula se acomodó bastante. Entonces nosotros, y esto se lo tengo que confesar, ¿qué hago yo cuando tengo una acción civil? Utilizo la fórmula en borrador. Digo, a ver, ¿cuánto me da la fórmula? Y me da 1 millón. 1 millón. ¿Y cuánto me da la prestación dineraria? Y me da, si me da muy cerquita, digo, bueno, no, tengo que ver alguno. Si está lejos, bueno, puede ser. Empezamos a utilizar esos parámetros comparativos. Pero, reitero, tiene que haber una fundamentación especial, porque si no se corre el riesgo de arbitrariedad. Si yo no digo nada, ¿por qué fijo 2 millones de pesos? Corro el riesgo de arbitrariedad. Ahora, después está el daño moral. El daño moral es imposible mensurarlo, porque el daño moral es un daño espiritual, que no es lo mismo que el daño psicológico. El daño psicológico es un daño concreto a la salud. El daño moral es la pérdida de un ser querido, el dolor espiritual. Entonces, ¿cómo lo medimos eso? Es imposible de medirlo. Es decir, uno puede no va a tener el mismo daño moral, no sé, un jugador de fútbol que puede tener un daño moral importante. Un jugador de fútbol que se lesiona. Nosotros tuvimos un caso contra Racing, Cruz Racing. Se lesionó en un entrenamiento y no pudo jugar más en el mismo nivel. Tuvo daño psíquico, daño físico y daño moral. Pero qué diferente es que uno pierda, no sé, pierda a la esposa en un accidente de trabajo, o la esposa pierda a su esposo, o su compañero, su compañera. Es decir, es un daño moral
Y eso también hay que sopesarlo. Hay que sopesarlo y fundamentarlo. La Corte incluso tiene un fallo, en el caso Mosca, un fallo en el cual era un policía que estaba en la puerta de la cancha de Lanús. Y yo no sé si lo mataron, tuvo una lesión grave, y estableció que el daño moral tenía que ser como mínimo el sueldo de un, en ese caso dijo en el mínimo el sueldo de un juez de la Corte Nacional. Hoy un juez de la Corte Nacional debe estar, no sé, 350.000 pesos, 400.000 pesos, no sé exactamente cuánto cobran, pero algo así. Bueno, eso dijo la Corte, dio una pauta, con lo cual dio una pauta como diciendo, a ver, fundamento en el caso concreto, esa es la idea. Pero hay otro tema muy interesante, que es la deuda de valor. ¿Qué significa deuda de valor? En el Código Civil hay dos tipos de deuda. Deuda dineraria y deuda de valor. Deuda dineraria, usted me debe a mí 10.000 pesos. Eso es una deuda dineraria. Y yo voy y hago juicio por 10.000 pesos. Entonces, la sentencia sale 10.000 pesos más los intereses. Esa es una forma de mensurar. La otra es decir, no, señor, mi deuda es de valor. Usted me debe un mes de salario. Sí, pero el salario era tanto. No, yo quiero el salario de ahora. Para lo cual tendré que decir, eso lo decía Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo, para lo cual el abogado y el juez tendrá que decir, bueno, el actor o la actora trabajaban en tal categoría, tal convenio colectivo y tal escala salarial, que en 2003 era de 1.500 pesos. Y en 2000, vamos a sumar que el fallo sea de 2017, son 50.000 pesos. Es distinto. Entonces yo condeno, tomo el sueldo de 50.000 pesos para calcular la indemnización. Pero ojo, no puedo aplicar los mismos intereses. Porque si yo actualizo y concibo a la indemnización como una deuda de valor, no le puedo aplicar los mismos intereses que si es una deuda dineraria. Una deuda dineraria, hoy nosotros tenemos, en este momento en la jurisprudencia nacional y la mayoría de la jurisprudencia del país, se concibe la indemnización como deuda dineraria. Y se practican intereses, ese es un gran debate, que por suerte se ha ido saldando a favor de intereses adecuados. ¿Cuáles serían los intereses adecuados? Tasa activa de la provincia o del Banco Nación. Hay algunas provincias, por ejemplo, Entre Ríos, durante un determinado periodo, aplicaban 1,5 veces la tasa activa del Banco de la provincia de Entre Ríos. En el caso nuestro, nosotros aplicamos tasa activa del Banco Nación en una categoría determinada de créditos que es muy importante. Debemos estar, cuando las tasas estaban tan altas, hasta el mes pasado estábamos en el 80% anual. Con lo cual, un juicio que dura 4, 5, 6, 7 años, imagínense el 80%, si va para atrás no es exactamente así porque hubo distintos periodos, pero vamos a hacer un promedio de 45 o 50%. Se hace una masa de plata importante. Ahora, si yo fundamento con la deuda de valor, tengo que aplicar lo que se llama tasa de interés pura. Es decir, deuda de valor, tomo el sueldo al momento de la sentencia, y aplico interés puro. El interés puro puede oscilar entre un 6% anual a un 15% anual. ¿Por qué? Tiene su lógica, porque yo ya estoy haciendo la indemnización a valores actuales. Entonces, lo único que aplico, esa tasa, es una tasa, digamos, compensatoria por el no uso del capital.
no es punitoria, los intereses pueden ser compensatorios, moratorios o punitorios. En este caso sería moratorio, porque si señor, usted no me pagó la indemnización, compensatorio, usted no me pagó la indemnización, por lo tanto me tiene que compensar, además de pagarme, me tiene que compensar todo el tiempo que pasó. Pues todo eso tiene que estar fundamentado. Con lo cual, y no les quiero hacer más la cabeza, evidentemente son cuestiones de mucha mayor complejidad, por eso lo del camino fácil y corto y el camino largo y difícil, de mayor complejidad, porque obviamente no es lo mismo cobrar rápido, qué sé yo, 800.000 pesos, que cobrar lento, pero a lo mejor cobrar 10 millones de pesos. ¿Me entendieron la magnitud de los dos caminos? Bueno, a ver. Una pregunta. Sí. ¿Hay bibliografía para leer todo el tema indemnizatorio? ¿Un libro, algún texto? Sí, sí. ¿O eso es, digamos, producto de la experiencia? No, hay. Bueno, yo creo que hoy nosotros no tenemos tiempo para abordar, yo abordaría daño psíquico, porque factores de riesgo psicosociales quizás ameritaría una clase especial, por todo lo que significa. Y porque además quisiera que ustedes trabajaran los casos que yo le traje. Con lo cual son 10 y 20, ¿no? Pasadas, 10 y 25. Yo diría que tomemos 20 minutos para dar el daño psíquico y 11 menos cuarto, más o menos, nos dividimos. ¿Cuántas personas somos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 3 por 8, 24, seremos casi 50 personas, 48, no 50. Bueno, podemos hacer 4 grupos. Nos vamos dividiendo así. Derecha, izquierda, adelante y atrás. Sí, sí, seguro. Bueno, les dejo esta definición histórica de los factores de riesgos psicosociales. Yo después te paso por mail, te paso Ahí están pidiendo el pago, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual va a estar el video, los vamos a colgar en la página de los dos colegios. Esta definición histórica del Comité Mixto de la OIT, Organización Mundial de la Salud, fíjense que estamos hablando ya de bastante tiempo de elaboración, 1984. Y esto es importante tener en cuenta que son interacciones en el trabajo, son varios elementos. Primero, interacciones en el trabajo, primer elemento. Segundo, su medio ambiente. Tercero, satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización. Capacidades del trabajador y situación personal. Por eso es complejo, porque siempre hay que tener en cuenta la situación personal del trabajador, su familia, por ahí tuvo una pérdida, tuvo un accidente, se separaron, tuvo un divorcio. Ustedes saben que el divorcio es una de las cuestiones más estresantes para un ser humano y puede influir en el rendimiento laboral o en el aspecto laboral de una persona. Pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Entonces, es complejo el tema, pero se está avanzando mucho. Fíjense las claves. Primera, derivados de la organización del trabajo. Segundo, violencia en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Resolución 5/2007 del Ministerio de Trabajo. Y los casos más significativos, riesgos psicosociales del trabajo más significativos hoy en las causas judiciales son acoso moral, acoso sexual y violencia laboral. Y ya hay un recorrido más o menos interesante en estos temas. Y quería dejarles esto, que es lo más avanzado que hay en estos momentos en el mundo, el trabajo que se hace
el marco teórico producido por este grupo COPSOC ISTA S21 de Copenhague y Barcelona. Y es bastante nuevo, Comisión Europea 2014. Factores originados en la organización y las relaciones interpersonales del trabajo que en una interrelación dinámica generan percepciones y experiencias que pueden influir negativamente en la salud y desempeño de las personas. Este documento fue firmado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Universidad de Avellaneda. Marcelo Amable, el director del proyecto. Claro. Respuestas fisiológicas, reacciones neuroendocrinas, emocionales, ansiedad, depresión, alienación, apatía, cognitivas, restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, conductuales, abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgo innecesario, estrés, y que pueden ser precursoras de enfermedades en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. Es una definición de un marco teórico perfecto, es decir, puede comprender todas las situaciones que se pueden dar en el trabajo. Bueno, yo diría seguir, vamos a detenernos un poco en el daño psíquico, porque esto es un tema que no se reconoce en sede administrativa, no lo reconocen las RT, y es un gran debate en la justicia. Acá el tema está las dificultades probatorias, sobre todo en la enfermedad, más que en el accidente. Dificultades probatorias para determinar el porcentaje. Los baremos establecen diferentes porcentajes. Lo que dije anteriormente. Primero, se condiciona la existencia de la presencia de un síndrome psiquiátrico, alteración del desarrollo psicoorgánico de las personas, impactando en las esferas afectivas, intelectivas y o volitivas, limitando su capacidad de goce individual, familiar, social y recreativa. Esta es la postura, esta sería la de Rizzo y esta la de Castec. Las dos posturas que hay hoy conocidas, más conocidas, ¿no? En el daño psíquico convergen dos factores. Uno externo, dimensión del estímulo que provoca respuesta psíquica, y otro interno, la posibilidad del sujeto de metabolizar la realidad. Cuando se produce la ruptura del equilibrio, se produce el daño psíquico. Todos sabemos que las personas no reaccionan de la misma manera frente a un estímulo externo. A algunos los afecta más, a otros los afecta menos. Y eso tiene que ser evaluado por el perito, ver el conjunto probatorio, y allí el juez tendrá que decidir por qué está en un rango o en otro de incapacidad psicológica. Esto ya lo vimos. El daño psíquico es un concepto jurídico y jurisprudencial. Los síntomas aislados no constituyen daño psíquico. Debe ser evidente, probarse y ser detectado clínicamente. De esto saben ustedes un montón. Ahí está la definición de Castec, de 1989, el concepto, que a mí me parece que es la más ajustada, se constituye en relación a una injuria, traumatismo o lesión con entidad suficiente. Toda forma de deterioro, disfunción, disturbio, alteración, desarrollo psicógeno o psicoorgánico de las personas que impactan su esfera afectiva, intelectiva y volitiva. Eso es el marco teórico, ¿no? La definición del DSM-4, que asimila el daño psíquico al del trastorno mental, es un criterio más tradicional. Y bueno, cualquiera sea la causa que lo origine, puede ser considerado como la manifestación de una disfunción conductual, psicológica o biológica.
Los efectos, voy rápido acá porque me parece que más o menos todos los conocemos. Tiene que haber, esto hace al, digamos, al diagnóstico, ¿no? Y establecer las relaciones satisfactorias con los demás, modificación con el entorno, conflicto, desarrollo de la personalidad, bueno, en fin. Quiero ir a esto, que me parece genial. Esto es un trabajo de Covelli y Rofrano, se los recomiendo este libro, Daño psíquico, aspectos médicos y legales. Es muy interesante. Es escrito por un médico, por un juez de familia o defensor de familia, es decir, donde evidentemente se presenta mucho este tipo de situaciones. No tiene que ver con los temas laborales, pero a mí me pareció ese trabajo interesante para aplicarlo en la prueba. Y fíjense que va de lo máximo a lo mínimo o a lo inexistente del daño psíquico. Lo máximo, el grado 1, la relación demostrada entre el hecho y el hallazgo. No cabe otra hipótesis. No sé, si una persona tiene un accidente grave, es evidente que el daño psíquico, si no tenía una personalidad anterior, no hay ninguna duda, se atribuye, no hay otra hipótesis. Relación demostrada, dice ahí. Relación presumida entre el hecho y el hallazgo es la hipótesis más lógica. O sea, va disminuyendo. Relación probable entre el hecho y el hallazgo, pero hay otras hipótesis. Hay otras hipótesis. Relación compatible entre el hecho y el hallazgo, pero hay otras hipótesis de igual valor. Ahí ya entra como a decir, bueno, tiene 10% de incapacidad psicológica y le doy el 5%, porque tiene algunas características de su personalidad, una etiología o antecedentes familiares o problemas, o etcétera, etcétera, que hacen que no se le puede atribuir solo al hecho laboral la determinación de esa incapacidad. Relación improbable entre el hecho y el hallazgo, pero hay hipótesis de más valor. Y relación imposible. Existe relación negativa entre el hecho y el hallazgo. Es decir, me parece que esta escala nos ayuda mucho a nosotros para determinar una cosa no arbitraria, una cosa justa, ni que nunca hubo daño psíquico. Hay una tendencia en la jurisprudencia a decir, no, daño psíquico nunca, o las comisiones médicas, ni que siempre hubo daño psíquico. A nosotros nos tocó de una empresa, un trabajador de una empresa muy importante, empresa argentina multinacional, que había hecho una cancha de fútbol como una forma de acercar más, de relajar al personal, y fuera del horario de trabajo, no en el horario de trabajo, fuera del horario de trabajo permitía que se jugara un partido de fútbol. Bueno, este trabajador, bueno, un partido de fútbol y tuvo una torcedura, ¿cómo se dice? Un esguince de tobillo. Esguince de tobillo, creo que le había quedado algún signo, pero era, no sé si no llegaba al 2%. Y el perito le había dado 15% de daño psíquico, o 10% de daño psíquico. Era un chico de 20 años, 21 años, de una actividad recreativa. Nos pareció un abuso. Ese caso, porque ese caso, si nosotros lo recetamos sin hacer ninguna distinción con otro, estamos castigando a los que realmente son casos que se justifican. Bueno, en ese caso nosotros dejamos sin efecto el daño psíquico. Fórmula Baltasar la vimos ayer, pero te digo cómo se aplica con respecto al daño psicológico, ¿no? No se aplica la incapacidad determinada por daño psíquico cuando se verifica un grado de incapacidad a raíz del accidente denunciado y no ante una disminución de capacidad residual, producto de eventos dañosos sucesivos. Resulta relevante para determinarlo si su aparición en el tiempo ocurrió en forma escalonada o sucesiva. Única hipótesis que autorizaría la aplicación de la mentada fórmula para establecer la incapacidad total del trabajador. Este es un fallo muy bueno de la sala cuarta de nuestra Cámara,
del 2011, que es muy seguido. Este es el criterio casi unánime de la Cámara del Trabajo de Buenos Aires. Bueno, esto sí, evidentemente la autonomía. Durante mucho tiempo se confundía el daño psíquico con el daño moral, algunos jueces. Hoy ya tiene una autonomía conceptual. El daño psíquico es autónomo respecto al daño físico y también del daño moral. Digamos, no es que sea un tercer género, tertium genus, es un, digamos que es parte del daño corporal, del daño, si hubiera que decirlo en términos de la acción civil, el daño psíquico forma parte de los daños patrimoniales. El daño moral forma parte integrante de los daños extrapatrimoniales. Esa es la diferencia jurídica. Bueno, esto es más o menos lo mismo, un fallo donde la Corte hace muy bien la distinción. El daño psicológico se repara por la erogación que la víctima debe efectuar para recuperar la salud psíquica afectada, mediante tratamiento médico y psicoterapéutico adecuado. El daño moral, por su parte, cubre el dolor o padecimiento que sufre la víctima o sus derechohabientes. Cubre la afección espiritual que padecen los afectados. Esto ya es una jurisprudencia consolidada. Bueno, en el baremo de la ley es muy limitado el reconocimiento del daño psíquico, porque dice, serán reconocidas cuando tengan directa relación con eventos traumáticos relevantes que ocurran en el trabajo, ya sea como accidentes o como testigo presencial del mismo. No está la enfermedad, ¿no? Estrés postraumático. Claro, eventos traumáticos, dice. A la enfermedad es un evento traumático. Bueno, ahí está. Constituye una enfermedad reconocida oficialmente por el DSM-3 y la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una etiología, una presentación y un curso, así como un pronóstico y una resolución. La gran mayoría de los pacientes mejoran al cabo de 3 a 6 meses sin secuela, eso dice la Comisiones Médicas. La gran mayoría de los pacientes mejoran al cabo de 3 a 6 meses, eso sería la RBAN, la reacción vivencial anormal neurótica, ¿no? Ahora, aún así, cuando se dice testigo presencial, yo tuve un caso que fue muy interesante, de un trabajador marítimo, se caen 3 marineros al agua. 2 mueren ahogados y un tercero logran rescatarlo. Esta persona fue testigo, no solo testigo, sino fue testigo activo en el intento de salvarles la vida. Bueno, esta persona quedó muy mal, muy mal. Tenía 35% de incapacidad psicológica. Nunca más pudo integrar la dotación de un buque. El juez de primera instancia no reconoció la incapacidad psicológica. Le dio como un daño moral, algo así. El tema es que no tuvo en cuenta esto. El efecto que puede significar la pérdida de un ser querido, un compañero de trabajo, en circunstancias terriblemente traumáticas. Si bien no era él mismo el que lo sufrió en su cuerpo, sí lo sufrió en su psique. Es decir, evidentemente lo afectó, dijo, no, yo de esto no trabajo nunca más, aparte perder dos compañeros de trabajo y el otro. Y bueno, nosotros le reconocimos el daño psíquico con sustento en esta fundamentación. Fíjense los grados que da el baremo oficial. Leve, 0%. No requiere tratamiento, no interfiere en la cotidianeidad. Grado 2. No hay alteración del pensamiento, concentración o memoria. Puede requerir psicofármacos y psicoterapia, 10%. Tratamiento intensivo altera la concentración, la memoria, depresión, fobia,
reversible con tratamiento, 20%. Requiere asistencia permanente de terceros, neurosis fóbicas, depresiones neuróticas, 30%. Es decir, el máximo que reconoce el baremo de la ley es el 30% en situaciones gravísimas. Requiere asistencia permanente de otra persona. Es decir, es como el máximo de la incapacidad. En el caso físico, le da una indemnización adicional, el que requiere la asistencia permanente de otra persona. Ahora, fíjense las críticas al baremo. Las enfermedades psicopatológicas no serán motivo de resarcimiento económico, ya que en casi la totalidad de estas enfermedades tienen una base estructural preexistente. Esto es lo que dice el baremo y lo que dicen las RT. Hay preexistencia. Hay preexistencia. Entonces, las características. Reconoce reacciones o desorden por estrés postraumático. Reacciones vivenciales normales neuróticas. Estados paranoides, depresión psicótica, con nexo causal específico relacionado con el accidente. No menciona enfermedades laborales. Descarta causas ajenas como personalidad predisponente, factores socioeconómicos, familiares. Las RT no consideran secuelas psíquicas o las consideran como sustrato previo e inculpable. No definen enfermedades psicopatológicas ni significado de base estructural. ¿Qué sería la base estructural? Y vamos al baremo de Castec, que yo les decía ayer que para desalojar el baremo especial hay que hacer la comparación entre el hecho, el daño, y por qué va un baremo y no otro. Si vamos a la acción civil, no hay problema, porque el juez no tiene obligación de estar atado al baremo. Pero si estamos en la acción especial, sí está atado. Entonces, para sacar el baremo, hay que probar. Por ejemplo, fíjense que para Castec y Silva, la lesión leve le da del 0 al 10. No el 10, pero del 0 al 10. Requieren tratamiento o no, pero no se prolongaría más allá de los 3 meses. Moderado, requieren psicoterapia breve, de 3 meses a 1 año, y eventualmente apoyo psicofarmacológico, del 10 al 25. Por lo general, en estos casos, no digo que coincide con el baremo, pero a veces se le da el 15 en estos casos. Grave o severo, necesitan apoyo psicológico por un tiempo superior a 1 año y psicofarmacológico, prolongado, 25-35%. Y gravísimo, no presenta posibilidad alguna de restitutio ad interum, o sea, restitución a situación anterior, y ya se aplican las figuras tutelares. Figuras tutelares cuando necesita un curador, por ejemplo, ¿no? Sería ese. Esta es la interpretación judicial, la regla de Felipe Novoa. Bueno, pregunta para ustedes. Para establecer el daño psíquico con incapacidad laboral, indemnizable, siempre que estuviera probado el nexo causal con los hechos o las tareas, ¿se requiere necesariamente un síndrome psiquiátrico? Esto es un tema para estudiarlo, ¿no? Se los dejo. Así como les dejé el otro ejercicio, que está más atrás, el ejercicio para que hagan con ese caso de un trabajador marítimo. Y no es casual. Lesionado en la rodilla. Porque ustedes saben que el barco se mueve mucho. Y si hay que caminar, y usted tiene una dificultad en la rodilla, no es lo mismo caminar acá que caminar en un barco. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, fíjese acá, les dejo las reglas del perito. El perito asesora, no juzga. Y las reglas internacionales. Operar con rigor científico y reflejarlo en el dictamen. Aclarar situaciones que complican la labor del juez. Fundamentar teóricamente sus expresiones. Neutralidad sin prejuicios. Imparcialidad en su accionar. Ojo, porque el Código Penal sanciona con prisión al que afirma una falsedad o calla la verdad. Ajustarse a los puntos de pericia. En el conflicto es un conflicto individual, no puede aplicar analogías.
conclusiones claras y categóricas relacionadas con las operaciones técnicas realizadas. Y hay una figura que no se usa mucho en la justicia nacional, no sé en las provincias, creo que en algunas provincias se usa. Yo vi que, por ejemplo, en Chubut, tengo un colega que me mandó un fallo que lo usaba. El consultor técnico, las partes pueden presentar informe por separado y cotejarlo con el dictamen pericial. Esto es una posibilidad interesante de trabajo para ustedes, que van a especializarse en medicina del trabajo. Poder ser consultores técnicos en una demanda importante. Me parece... yo pensaba hechos graves, ¿no? Fíjense lo que le pasó a los tripulantes del ARA San Juan. Es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo. Es mucho más, por ahí, más complejo y provocador que yo les diga que lo de Nisman es un accidente de trabajo. Pero no sé si lo de Nisman, si finalmente queda acreditada la causal del suicidio, si ese suicidio no tiene que ver con el estrés, yo si hubiera sido abogado de la familia, lo encararía por ese lado. O sea, un suicidio vinculado con el estrés que tenía esa persona en las circunstancias que le tocó trabajar en una causa tremenda como es la causa de la AMIA. Entonces, le digo que son temas muy delicados, pero imagínense usted que un familiar del ARA San Juan no puede ir por una prestación dineraria. Tiene que iniciar una acción civil. Encima contra el Estado, que tiene una competencia especial. Pobrecito, no me imagino el tiempo que van a tardar en esas reacciones. Bueno, yo acá les dejo algunos casos. Estos casos están todos, se los puedo mandar al que le interesa. Algunos los vamos a ver ahora. Son casos muy interesantes. Por ejemplo, este es un caso de mobbing, daño psíquico y moral. Este, contra Cablevisión, es un caso muy interesante de ambiente hostil. Una cosa es el ambiente hostil y otra cosa es el mobbing. El mobbing es subjetivo, el ambiente hostil es objetivo. Son las condiciones, por ejemplo, condiciones autoritarias gerenciales, condiciones gerenciales autoritarias que afectan a todo el conjunto laboral. Otro caso, la Sala 2, les recuerdo, es la que hace pocos días sacó un fallo en el caso Borda de la mujer que planteó un amparo por discriminación, por igualdad de género, para ser chofer de colectivos urbanos, ¿no? Interesante. Y tiene estos antecedentes que son buenos. Por ejemplo, este caso fue, por eso se pone, cuando hay un problema de discriminación, no se ponen los datos en la carátula de quién reclama. Fíjense que es RFP, aquel también, F. Este es de mi sala, es un voto mío. Este es de la doctora González. No, este es del doctor Massa. Este es la doctora Graciela González. Acá hay un caso muy interesante, de voto de la doctora Gabriela Vázquez, que es una feminista muy fundada. PM contra la Nación, despido. Una mujer que era vendedora de publicidad a la Nación, muy buena, muy buena. Y anualmente ustedes saben que se hace acá cerca de Rosario la exposición Expoagro, creo que es. Se gana mucha plata. ¿Qué ocurría? Siempre había 3 grandes productores de publicidad, 2 varones y esta mujer. A la Expoagro no la mandaban a la mujer, porque iban los muchachos, se pasaban una semanita acá en Rosario, qué sé yo. Esta mujer hizo un juicio. Hizo el juicio, probó que efectivamente, no sé si por 2 o 3 años, a ella no la mandaron. El resto del año ella era igual o mejor que los otros y a ella no la mandaban sin causa. O sea, con lo cual se violaba el principio de igualdad. La doctora Vázquez
le dio no solo daño moral, daño civil y también daño psicológico. Un juicio importante que la nación tuvo que afrontar. Este otro caso es un caso de acoso sexual muy interesante. Un acosador serial, gerente general de una empresa transnacional. Acosaba a 2 o 3 empleadas, por supuesto sin testigos. Este hombre, la empresa obró bien. Cuando se hace la denuncia, el sindicato hace la denuncia y la persona, lo echan, lo despiden. Este hombre inicia un juicio. Inicia un juicio considerando que no estaba probado que él era acosador. Cuando viene a nuestra sala, el doctor Fernández Madrid, yo lo acompañé en el voto, dice, no, acá se invierte la carga de la prueba, porque hay, por la ley de violencia contra la mujer, hay indicios de que este hombre tenía esos comportamientos. Y lo que corresponde, en este caso, es que él pruebe que no los hizo. No al revés, que se pruebe que los hizo. Entonces, nosotros consideramos que estaba bien despedido y ratificamos, confirmamos el despido producido por la empresa. Este otro caso es un interesante caso que me tocó a mí resolver. Es una chica que trabajaba de empleada de una estación de servicio. Una chica muy joven que era acosada por el dueño de la estación de servicio, el hijo y el nieto. Era familiar, exactamente. Bueno, esta chica tuvo una gran valentía, hizo la denuncia penal, se probó en sede penal. El problema no era eso, porque eso, digamos, quedó probado y se indemnizó, se condenó a indemnizar. El problema era el papel que jugaba Shell, porque la estación de servicio no era de Shell, era de una empresa particular. El problema es que Shell se preocupaba solamente por controlar cómo se vendían los aceites y la nafta, pero no se preocupaba por las relaciones laborales que existían de personas que trabajaban con su emblema. Entonces yo dije que las empresas multinacionales tienen un código de ética que cumplir, aprobado por los documentos internacionales, y que si bien era importante que controlaran su interés económico, era por lo menos igual de importante que controlara que las personas que trabajaban en esa operatoria que las beneficiaba fueran respetadas en sus derechos humanos. Y la verdad es que este tema de solidaridad fue muy discutido técnicamente, porque el juez de primera instancia la condenó con un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en realidad esto no era un problema de contrato, era un problema extralaboral, era un problema civil. Y la condena tenía que ser fundada en el derecho civil y la reparación mucho más amplia. Pasa que el actor, cuando inicia la demanda, no tiene esa visión de plantearlo en esos términos. Pero sí nosotros condenamos a Shell solidariamente con base en el Código Civil. Y no pudimos modificar el monto porque en realidad el actor no lo había apelado. Entonces nosotros no podemos colocar a la demandada en peor situación a la que vino al apelar. Pero sí cambiamos el encuadre como un elemento hacia futuros casos, donde cuando hay esas situaciones, la víctima tiene derecho a una reparación integral. Y eso le da un espectro mucho más amplio de protección. Bueno. Yo quería decirles lo siguiente. Como ustedes vieron en el desarrollo de mi intervención, entiendo que no estamos bien con el tema de los daños laborales y el riesgo de trabajo. Hay mucho por hacer. Las generaciones jóvenes, los sindicatos, las empresas, la academia, las universidades, muy importante la tarea que hace acá el doctor Cohen en impulsar esto, creo que estamos en un laberinto. Estamos en un laberinto
lamentable para las víctimas. Como yo les dije, primero se flexibilizó el sistema, se precarizó con la ley 24.557. Con la 26.773 se sacó de escena a las empresas. Con la 27.348 se sacó de escena a la RT. ¿Quién quedó? La víctima sola. ¿Quién la puede ayudar? En este caso, solo la justicia, en este caso. Pero ¿quién los puede ayudar realmente? Porque no puede solucionarse un problema sistémico con un caso individual. ¿Quién puede ayudarlo? La sociedad, la conciencia ética de la sociedad y de sus organizaciones que puedan dar una respuesta distinta. Los poderes políticos, sociales, las organizaciones sociales, académicas, profesionales, que puedan tener un sistema nacional coherente en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es el convenio 187 que dice la OIT. Una política nacional coherente en materia de salud y seguridad. Y como decía el gran poeta nuestro, Leopoldo Marechal, de todo laberinto se sale por arriba. Así que ahora yo les voy a dar el trabajito y muchas gracias por